Hola chiques y chiquetes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis amigos de mi canal de YouTube? Bueno, hoy me dirijo a Fit in Motion en Catarroja, provincia de Valencia, que es donde voy a visitar a mi nutricionista para esta temporada. Él es Rubén Cuenca, ahora os lo presentaré. Y bueno, estoy muy contento porque tengo ganas de trabajar con él. Nos conocemos de cuando éramos pequeños, competíamos juntos en el ciclismo y es un buen amigo, y ahora hace unos meses sabí que se había dedicado a la nutrición, estudió su carrera. Ahora os enseñaré el logotipo que tienen en su empresa. Es licenciado en farmacia y graduado en nutrición de los alimentos. Y bueno, pues estoy muy contento de estar con un buen profesional. Me voy a poner en sus manos. Vamos a hacer hoy la primera reunión para preparar las estrategias nutricionales, las pautas de alimentación, tanto en entrenamientos como durante la semana, y las específicas de cada competición. Y empezamos ya esta temporada con la preparación nutricionista. Bueno, ya hemos llegado, ya estamos aquí, como veis. Fit in Motion, en Catarroja. Y aquí tenemos a Juan José Escudero, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Alto Rendimiento Deportivo, y Rubén Cuenca, graduado en Nutrición Humana y Dietética y licenciado en Farmacia. Vamos a ver si están. Hola, Hola Xavi, Rubén, ¿qué tal? ¿cómo estem? Muy bien, ¿Cómo ¿cómo estamos? estás? Molt bé. Bueno, vamos a la empezar visita. tarde. ¿Vamos? Vamos. Venga, pasar. Sí, bueno, si quieres enseñarnos la sala y empezamos nosotros Vale, perfecto. Aquí nuestra reunión. Sí, aquí es donde pasamos nosotros consulta. Ahora la preparamos. Aquí viene gente a hacemos algunos test de gases con analizador de gases y gente que viene a hacer entrenamiento de ciclismo en indoor. Tenemos aquí la sala donde hacemos los controles de pesaje, antropometrías, un poco para ir valorando cómo está la composición corporal. Tenemos un compañero que hace servicios de quiromasaje, vendrá un poquito más tarde. Y aquí la sala, digamos, más especializada en ciclistas, donde hacemos todo el análisis de los estudios biomecánicos, análisis de movimiento, y donde Juanjo realiza los planes de entrenamiento y las entrevistas con los deportistas. Muy bien, Rubén. Vamos a la Gracias. faena. Vamos a la faena. Bueno, amigos, pues aquí estamos. Acabamos de hacer la visita con Rubén Cuenca de Fit in Motion. La semana pasada estuvimos aquí, una primera toma de contacto. Ya tratamos un poco algunos hábitos o algunos consejos para educarme nutricionalmente. Ya probamos algunas cosas en la Ultra Trail de Nogueruelas, y hoy pues esta visita ya es para preparar esta nutrición de cara al siguiente mes, de cara a los objetivos que se acercan a partir de ahora. Y bueno, pues Rubén, estoy muy contento de estar con Rubén, como os he comentado antes, porque competimos juntos en ciclismo desde nuestra infancia, con 14 y 20 años. Y bueno, pues ahora pues me pongo en sus manos y vamos a trabajar con Fit in Motion esta temporada. Primero, darte la enhorabuena por la victoria del otro día. Yo igualmente tengo mucha ilusión por estar trabajando contigo y ayudándote, y sobre todo por eso, por todo el tiempo que nosotros competimos de joven. Ya eras un crack, entonces pues eso sigue estando, la calidad estando ahí. Pues bueno, yendo al tema que nos interesa, que es que la nutrición. Efectivamente, en la primera visita hicimos una valoración y un trabajo sobre ya las buenas pautas que tenías. Ajustamos un poco algunos aspectos, tamaño de las raciones, el equilibrio de los platos, para que haya un mejor aporte nutricional durante todo el día, sobre todo siempre pensando en la recuperación. Muy bien. El trabajo siempre había enfocado a recuperar y a recuperar, de cara a que la calidad de las sesiones que vas a realizar entrenando puedan ser de más calidad o más intensas, según la planificación de entrenamiento. La visita de hoy ha sido un poco para repasar todas las pautas que te diseñé. Las hemos repasado, las hemos terminado de puntualizar, y un poco para enfocar también la alimentación en los trails, en los días de prueba. Hemos estado repasando todos los hábitos, conductas y suplementos que él toma durante un trail, para a partir de ahí, pues bueno, sin hacer un cambio brusco, pero sí ir intentando mejorar esas pautas para que al final se vea un resultado, un rendimiento mejor en las pruebas objetivo que va a tener, sobre todo dentro de un mes, o de un poquito más de un mes.
mientras tanto vamos a realizar algunos tries que utilizaremos de ensayos para ver qué tal nos va las pautas. Y aprovechamos y vemos, hicimos en la primera visita un análisis de composición corporal por bioimpedancia. Somos partidarios de deportistas de este nivel hacer un análisis antropométrico. Utilizaremos otra sesión con un poquito más de tiempo para hacer estas medidas. Ahora mismo, bueno, la semana pasada, pues bueno, Xavi está en torno a 37 kilos de masa muscular, sobre un porcentaje de 9,5% de grasa. Es una situación, pues bueno, un poco óptima. ¿Podemos estar mejor? Sí, el trabajo va a ir enfocado a terminar de perder un kilito más de grasa para estar a tope. ¿Vale? Y para hoy yo creo que está bien. Perfecto, pues ahora toca ponerse a trabajar duro y preparamos todo lo que nos queda por delante en esta temporada, desde el mes de mayo hasta el mes de julio. Venga, gracias Rubén. Hasta la próxima. Hasta luego.